nuestra entrevista de Tendencias hablamos de un tema que no hemos abordado en nuestro programa, la protección de la innovación, una parte del proceso de innovar que a veces descuidamos y que pone en peligro los recursos económicos y humanos que hemos destinado a un proyecto. Atentos porque además hablamos de muchas curiosidades. Enrique Martín, socio y director de Ibiden Abogados, especializado en propiedad intelectual. Hoy vamos a hablar de un aspecto que no hemos tocado en lo que han sido las 2 temporadas de programa, como es cómo se protege la innovación, y creo que hemos encontrado a la persona adecuada para hacerlo. Espero seros de utilidad. Seguro que sí. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es innovar o qué es una innovación. Bueno, intuitivamente todo el mundo sabe que innovar es hacer algo nuevo. Innova un bar cuando cambia su oferta, sus menús. Pero cuando hablamos de innovación empresarial nos estamos refiriendo muy específicamente a aquella que da lugar a nuevas estrategias de branding, de marca, aquella que da lugar a nuevas tecnologías patentables y aquella que provoca la diferenciación de la oferta a través de nuevos diseños. ¿Y qué características tiene que tener una innovación? ¿Hay algunas características que se tengan que cumplir sí o sí? Siempre, en cualquier tipo de derechos, la innovación tiene que ser esencialmente nueva. Parece un argumento simple, pero lo cierto es que hay gente que quiere patentar la rueda. Para que una patente pueda ser protegida, debe ser el invento nuevo, es decir, no tiene que existir antes de la fecha de solicitud, y respecto de lo que existe tiene que aportar algo de originalidad. Si cualquier persona puede llegar a esa misma conclusión, no es original, es obvio y por tanto no es patentable. Luego, por tanto, la novedad y un cierto grado de actividad intelectual que lo haga original es imprescindible en todo tipo de derechos. Y una vez que hemos descubierto esa innovación original y que tiene cierto grado de propiedad intelectual o que es propiedad intelectual, ¿cuáles serían los pasos para poder protegerla? Porque aquí se trata de proteger algo para que no te lo copien, ¿no? Claro, en alguna ocasión he dicho que los fondos de capital riesgo, los inversores, cuando hablamos de las rondas de financiación de empresas, de emprendedores, no les interesan las innovaciones, les interesan los derechos exclusivos sobre las invenciones. Una innovación por sí no vale nada. Ahora, el derecho exclusivo sobre una innovación sí que vale. El petróleo en sí, tenerlo o no tenerlo, es comprarlo y venderlo. Lo que interesa al capital es tener la propiedad del pozo. Entonces, cuando tienes una innovación, lo primero que tienes que pensar es qué herramienta legal te sirve para proteger ese derecho de exclusiva. Los inventos se patentan, los diseños se registran, las marcas también se registran, con procedimientos estandarizados en casi todo el mundo. ¿Y dónde podemos hacer ese tipo de protección? ¿Existen oficinas especializadas a nivel nacional, a nivel internacional? Sí, todos los países tienen oficinas de patentes y marcas, registros de propiedad industrial, registros de propiedad intelectual que dependen generalmente de los ministerios de industria. Son organismos públicos que se limitan al reconocimiento de esos derechos de propiedad sobre las marcas, los diseños, las invenciones, las variedades vegetales, las topografías de semiconductores y tantos otros derechos empresariales. ¿Y es muy caro esa protección? No lo es si uno llega a la conclusión de que sin esa protección su invención no vale nada. Quiero decirte, a veces hay un debate sobre si tiene sentido o es lógico o es ético proteger las patentes de medicamentos, pero si tú no le das una patente a una industria farmacéutica y le garantizas el derecho exclusivo a explotar ese invento durante 20 años, nadie tendría interés en invertir 600 millones de euros en desarrollar un invento. Luego, por tanto, si hay una inversión en la innovación, esa inversión solo se recupera gracias a un derecho de exclusiva que te permite impedir a terceros fabricar y comercializar el invento. Y en relación con la creatividad española, que es algo que se pone siempre como valor, ¿no? Poca productividad, mucha creatividad, se suele decir. ¿Cómo tiene su reflejo en lo que son patentes o registro de diseños o de marcas? España es muy creativa en branding, es decir, en la creación de marcas nuevas sustentadas con estrategias potentes, disruptivas de publicidad. España es muy potente en diseño, también lo es Europa. Es creadora de apariencias formales, estéticas de productos que en muchas ocasiones son un elemento definitivo en las ventas, son la razón de compra de los consumidores. Sin embargo, estamos en la cola en patentes. Las patentes exigen muchas inversiones. El retorno de un equipo de I+D+I es a largo plazo, exige mucho riñón y además equipos de investigadores muy importantes. Y aquí en España no tenemos el tamaño empresarial todavía para estas investigaciones. De hecho, hay una paradoja, que es la llamada paradoja europea. La mayoría de las patentes españolas proceden del ámbito universitario, cuando tendrían que proceder de la iniciativa privada.
Otra pregunta que te quería formular, desde vuestra experiencia, ¿no?, en Ibiden, ¿qué tipo de sectores son los que más registran o los que más protegen sus marcas? ¿Tenéis más o menos? Si hablamos de la provincia, los sectores más marquistas son los sectores de moda, como por ejemplo el calzado, el textil hogar, son los que más registran. También el mueble, que es un inversor nato en diseño, pero estos son los que más invierten. Imagínate una empresa de calzado, invierte en la protección de sus muestrarios e invierte en la protección de sus marcas. Estas son las que llevan la iniciativa en la protección de la propiedad intelectual, y además así se desprende de todas las estadísticas oficiales en la provincia de Alicante. En el despacho tenemos de todo, tenemos nutracéutica, tenemos robótica, hay empresas de software, de ingeniería. Poco a poco vemos cómo se diversifica el territorio y se diversifica, la economía. Pero lo cierto es que los sectores tradicionales siguen siendo los que llevan la mayor iniciativa en la protección de la propiedad intelectual de la provincia. Y cuando se genera una copia, a mí me consta, por ejemplo, en el sector del calzado, que es bastante habitual, ¿no?, que te repliquen una colección o tal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se actúa? Lo fácil sería pensar, vamos por la vía penal, pero la vía penal no es una vía profesional, excepto en los casos claros de falsificación de una marca o de un modelo. En la inmensa mayoría de los casos hay que ir por la vía civil mercantil. La ley ofrece al titular de derechos un montón de opciones. Puede pedir información previa antes de demandar mediante diligencias preliminares, puede pedir que se suspenda la comercialización de un producto falsificado, infractor. Hasta tanto se decide en sentencia un procedimiento que puede durar 1 año y medio o 2 años, hablamos de las medidas cautelares, y tenemos la ventaja de que en esta provincia tenemos los juzgados mercantiles, que son juzgados de marca de la Unión Europea, que son pioneros, y juzgados de cierre del sistema de protección de la propiedad intelectual en toda Europa. Cuando dos empresas que litigan carecen ambas de domicilio o de fuero en la Unión Europea, tienen que venir a Alicante. Tenemos excelentes tribunales, tenemos excelentes abogados, y la vía civil es muy expeditiva y muy eficaz para luchar contra la falsificación. He hecho balance así recopilando algunos inventos españoles que seguramente muchos conocen, pero otros no. Bueno, está la fregona, el palo del chupa chups, que son los más conocidos, pero me he encontrado con cosas muy curiosas. Por ejemplo, la navaja, El autogiro, el autogiro, el submarino de Peral, tenemos cosas importantes. el cóctel molotov, que mira, no lo sabía. Muy interesante, muy interesante. El cigarrillo, a ver, que muchas veces la invención se produce un poco llevado por la necesidad. Claro, ¿no? es que la gente cree que... Bueno, hay dos tipos de innovaciones, las de oferta y las de demanda. Uno ofrece, como la universidad, una innovación y a ver si el mercado me la compra. Eso es un error y ha hecho que la mayoría de la investigación universitaria fracase. Otra cosa es que la universidad investigue sobre demanda. El calzado necesita técnicas, por ejemplo, para suprimir fases de aparado, suprimir trabajo manual o mecanizar partes de la cadena de valor, y entonces la universidad le ofrece una innovación diseñada ad hoc. Y luego, efectivamente, hay innovaciones de un perfil muy alto, una fórmula química, innovaciones que consisten en ver algo que ya existe y cambiarle la estructura, la configuración y generar una ventaja no conocida. Por ejemplo, el tendedero que colgaban en los patios de luces de nuestras casas. Alguien utilizó un sistema telescópico para acercarlo y separarlo. Fue una ama de casa, creo que la que lo inventó. Pues es una pequeña transformación que, sin embargo, genera una ventaja no conocida y puede ser protegida como lo que se llama petite invention, pequeña invención, modelo de utilidad. La invención de la mujer además está muy relacionada, como normalmente estaban en casa, con el uso doméstico. Inventaban este tipo de cosas. Es muy curioso, es todo un mundo. Bueno, pues lo que hay que hacer es sacar a la mujer de la casa y colocarla en los hospitales, en los centros de investigación para que nos curéis el cáncer. Siempre hemos defendido que la mujer es la verdadera ventaja invisible. Y te quería una última pregunta. Ahora que está tan en boga todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la economía circular, a mí me consta que hay muchas startups buscando, pues eso, sobre todo la valorización de residuos. ¿Cómo está la provincia en ese campo? Pues está muy bien. En el despacho estamos viendo patentes muy ingeniosas. Aquí en Alicante se está investigando de todo, incluso desde la producción de biomasa o de piensos para la alimentación de ganado a través o por medio de insectos, la cría industrial de insectos, hasta la revalorización de residuos, con ese fin generalmente el de la alimentación, la utilización de la salmuera que se produce en las centrales desaladoras para fines industriales. En fin, yo creo que Alicante está
en este tema de la economía circular está probablemente en la vanguardia del país. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias A vosotros. por la explicación. Ha sido un placer.